Perfecto, muy buena tarde. Estamos en una cápsula más de Cerebralmente, donde mente es solamente un cerebro, es solamente un sufijo. Vamos a comenzar hoy. Espero que estén disfrutando el primer frente frío aquí en el norte del país, maravilloso. Ayer estuvimos todo el día abajo de 20 grados. Así que vamos a disfrutar el frío húmedo que nos da este otoño de comienzos. El tema de hoy es un tema enorme. Es tan enorme que yo conozca aproximadamente 6 libros de más de 400 páginas al respecto. Entonces, el poder, digamos, hacer todo tan concreto y tan resumido en 10 minutos va a ser todo un reto. Entonces, vamos a empezar primero a hablar de cosas generales y esenciales que ya hemos tocado en algunas ocasiones anteriores, pero quiero volver a repetirlo porque muchas veces no tenemos tan presente que el cerebro, este pequeño órgano que es más o menos el 2% de nuestro peso corporal, pero que consume el 25% de nuestros recursos básicos, glucosa y oxígeno, es decir, es muy caro, por eso es, digamos, lo más pequeño que se pueda, y aún así podríamos decir que podríamos hasta perder hasta el 50% de nuestra masa como tal cortical y prácticamente seguir funcionando perfectamente bien. De hecho, hay casos más extremos en donde se pierde más del 70% y todavía hay funciones complejas bastante bien mantenidas, ¿no? Que se mantienen esas habilidades. El cerebro es el órgano que nos permite conocer todo lo demás. Y lo que nos interesa es conocerlo. Entonces, cuando el objeto de conocimiento es el mismo que el conocido, que el conocedor, y el conocido es lo mismo, nos metemos en un problema que en filosofía llaman problemas ontológicos o conflictos ontológicos, es decir, que el ojo se ve a sí mismo, ¿no? Entonces, por ahí decía Ortega y Gasset que el ojo no es ojo porque se ve, sino porque ve todo lo demás. Y básicamente en el cerebro aplica lo mismo, porque aparte la retina del ojo es neuronal, son neuronas. Y vamos a hablar justo de esa corteza que está arriba de los ojos, la corteza orbitofrontal especialmente, y luego la corteza, el resto de la corteza prefrontal o el polo frontal. Y vamos a ir primero definiendo, porque decíamos que tenemos dos hemisferios, uno por cada lado de nuestro cuerpo, y tenemos de manera clásica 4 lóbulos, un quinto que después podríamos poner que es el lóbulo insular o la ínsula de Rayleigh, ¿se acuerdan? En fin, no darles más historia, ya les dimos muchos al principio. Pero tenemos 4 lóbulos especiales: occipital, parietal, temporal y frontal. El frontal es el más grande, cerca del 60% de toda la corteza. Acuérdense que esto está doblado porque es una telita de 3 milímetros hecha bola. Entonces, el quinto, decíamos, lóbulo, que es el quinto, la ínsula, que está por adentro, y que es parte importantísima y central del sistema límbico, regulación emocional, regulación de procesos autonómicos, respiración, etc. Hoy vamos a hablar específicamente porque la siguiente va a ser del lóbulo temporal, vamos a hablar del lóbulo prefrontal. Entonces, el lóbulo prefrontal es básicamente, el lóbulo frontal es de la fisura central, que es tal cual esta, hacia adelante. Pero el prefrontal es quitarle la parte motora primaria. Este giro que está aquí es la parte que controla todos nuestros músculos, todos, de manera voluntaria. La parte como tal que está anterior, rostral a esa, más hacia enfrente, se llama corteza premotora. Y la corteza premotora se divide básicamente en dos. Y esto tiene nombres, tanto motora primaria o M1, motora secundaria M2, pero también le podemos poner las áreas del famosísimo Brodmann, ¿no? Por ahí del 1906 a 1908, 1909, que publicó sus primeros mapas. Ya habremos hablado también de otros mapas, tanto de su maestro, de los Vogt, todo esto en Alemania. Pero los mapas de Brodmann son los más conocidos porque no solamente los hizo en humanos, sino los hizo en diferentes especies animales, y se dio cuenta que había un proceso evolutivo muy básico. Tenemos que recordar que 50 años antes de él
1850 y tanto, 56 si no me recuerdo, sale como tal el origen de las especies de Darwin. Entonces también todo el tema de que venimos en un proceso evolutivo desde el punto de vista biológico, desde seres unicelulares hasta nosotros, ya estaba tomando un poquito más de auge con Wallace y con Darwin. Darwin fue el que lo hizo famoso, pero Wallace fue el primero que lo escribió. Entonces, ese lóbulo frontal, que vamos a hablar especialmente de los simios, mamíferos simios, que somos parte de esa especie, aunque a muchos no les gusta, pero es inevitable estar de acuerdo con eso cuando vemos a los presidentes de muchas naciones. Entonces, estamos hablando que el prefrontal, que es el más grande de todos, se divide en la parte motora primaria, área 4 de Brodmann, y motora secundaria, área 6 y área 8. El área 8, que está un poquito más hacia abajo, un poquito más lateral, es la que controla los movimientos oculares. Entonces, de estas zonas son las que no vamos a hablar hoy. Pues son básicamente el control y la organización, la planeación motora, y después finalmente el acto motor, el movernos, que después pasará por los núcleos basales y finalmente a médula espinal, a nuestros nervios radiales y finalmente a la unión neuromuscular. Entonces de eso no hablaremos. No es que no sea importante, ¿no? De hecho es de lo que menos sé, porque me parece lo más aburrido, pero es increíblemente, en fin, es todo un campo, todos los trastornos del movimiento. No es lo mío. Entonces yo me enfoco más en el lóbulo prefrontal y todo lo que es temporal, especialmente el temporal ventromesial, y eso lo haremos el siguiente jueves. Entonces el prefrontal es el lóbulo frontal quitando la parte motora, y nos queda básicamente este pedacito. Y este pedacito, vamos a retirar el temporal, que no nos esté molestando. Este pedacito, que es más o menos el 30 a 40% de toda la masa cerebral, tiene muchísimas funciones, y las podemos dividir básicamente en tres zonas. La zona lateral, que va hacia afuera, la zona como tal ventral, del vientre, que le llamamos corteza orbitofrontal, que justamente vemos como esa pequeña hendidura, y es una hendidura porque justo ahí está como tal el agujero donde va nuestro globo ocular, nuestro ojo. Entonces, esto le llamamos corteza orbitofrontal, que está en la órbita, por arriba, o supraorbital, arriba de la órbita lateral, y la parte medial, que está en medio, hacia la parte mesial. Entonces acá está el otro hemisferio. Entonces vamos a enfocarnos específicamente en esta partecita, en estas tres regiones, y vamos a generalizar, porque no es imposible no generalizar en tan corto tiempo. La parte lateral la podemos subdividir en la parte inferior y en la parte superior, pero vamos a enfocarnos especialmente en la parte inferior, justo cuando se empieza a volver la corteza orbitofrontal, porque esta es importantísima. Esta región, que llamamos región 47 de Brodmann, es sumamente importante en los trastornos depresivos. Igual, al mismo tiempo, muy unida. Imagínense esta partecita, da vuelta hacia abajo, se mete la orbitofrontal. Son diferentes estructuras que tienen diferentes funciones dependiendo con qué se conecten. Pero esta partecita especialmente se conecta con la parte subgenual, se llama cíngulo subgenual, que es parte de ese lóbulo prefrontal, y está íntimamente conectado este circuito a otras partes del cerebro y regulan en general todas nuestras respuestas emocionales, tanto internas, propias, con nosotros mismos, y con la ayuda del lóbulo frontal con el resto de la gente. Es decir, el cómo captamos una imagen, la captamos con el lóbulo occipital, pasa por todo el proceso temporal, y el lóbulo como tal orbitofrontal va guiando nuestros comportamientos complejos de acuerdo a muchísima información que tenemos guardada en muchas partes del cerebro, especialmente amígdala y hipocampo, y ese circuito como tal de memoria emocional. Pero esto va regulando todo ese circuito. El problema del circuito frontal con el temporal es que el temporal tiene mucho más fuerza, es decir, cuando el temporal se activa, tiene mucho más conexiones que van del temporal al frontal que del frontal al temporal. Esto llamamos que tiene una injerencia mayor como tal el temporal. Cuando se activa la amígdala puede básicamente desfrontalizarnos. Y esto sucede cuando tenemos grandes emociones, tanto de miedo como de placer, como de euforia o miedo, cualquiera de los extremos, o tristeza. Nos pueden vilmente bloquear de manera funcional el lóbulo frontal, y en vez de tomar decisiones y poner atención y poder predecir adecuadamente nuestras acciones, hacemos puras acciones inmediatas, lo que llamamos emocionales o impulsivas. A eso le llamamos, por eso el lóbulo
prefrontal es mayormente conocido como la parte del cerebro que nos hace más humanos. Y es lo último que madura por ahí de los 21 23 años. En algunos hombres hasta los 25. Por eso no llegamos a ser totalmente humanos, digamos, hasta que no se cierre totalmente el proceso maduracional del lóbulo prefrontal, que nos permite controlar impulsos, especialmente en el cíngulo anterior medial. Nos permite controlar impulsos, significa movimientos que son guiados o que vienen de una emoción. Entonces, la primera parte que tenemos, perdón, es que salió aquí, es la primera, lo más importante es ese cíngulo anterior para poder controlar impulsos, para poder modificar nuestra respuesta primaria, porque se dedica junto con el dorsal, la parte lateral dorsal, en poder predecir el futuro. Es decir, si yo hago esto, ¿qué sucedería? Y el cerebro hace ese proceso de predecir imaginando una acción en cuestión de 150 milisegundos. Es decir, tenemos muy poco tiempo en que toda la información que estamos captando llega al frontal y el frontal hace una bola como de pruebas de qué es lo mejor que puede suceder o qué es lo peor. Cuando funciona bien. Cuando funciona mal es justamente cuando tenemos un error. Lo más increíble es que cuando ya tenemos un error y ya decidimos, vamos a movernos, el cíngulo anterior, en cuanto se da la respuesta, ya sabe, antes de que te muevas, antes de que tu músculo se contraiga, el círculo anterior ya sabe si fue lo adecuado o no. Cuando no es lo adecuado, produce una actividad que la podemos captar con una onda eléctrica y se llama mismatch negativity. Es una onda eléctrica negativa que va en la parte frontal si estamos midiendo actividad eléctrica. Y lo podemos captar más o menos 100 a 150 milisegundos después de haber tomado la decisión, que es justo al mismo tiempo que se está moviendo la persona. Es decir, el cerebro capta que en cuanto empieza el movimiento ya sabe si es el correcto o no. Y es justo la sensación que nos da a nosotros cuando damos una decisión rápida y prácticamente automáticamente decimos, ¡ay, no, me equivoqué! Entonces, esa parte, ¡ay, me equivoqué! Bueno, todavía antes, unos 200 milisegundos o 300 milisegundos antes de que tú puedas decirlo, me equivoqué, el cíngulo anterior ya se había dado cuenta y había hecho una función muy específica, se había activado de una manera muy específica para darse cuenta, hay un error. Que algo parecido sucede cuando mentimos. El prefrontal capta que esa información no correlaciona con el resto de la información que tiene y hace un mismatch, hace una falta de sincronía con la información que tiene. Entonces el lóbulo prefrontal es muy importante para comportamiento social, atención y predicción, control de impulsos y atención sostenida. Y por eso todos los trastornos que, por ejemplo, tienen falta de atención o sobreatención, los obsesivos, este circuito está sumamente involucrado junto con los núcleos como tal basales. Ahora hablamos de movimiento, cuando tenemos tics, tenemos muchas compulsiones, compulsiones repetitivos, se mete más la parte de mecanismos basales, pero cuando es una cuestión más obsesiva de ideas, lingüística, es tal cual un lóbulo prefrontal que no está del todo bien sintonizado con el temporal y con el resto de la corteza, porque acuérdense que lo más importante no es solamente el lugar, sino con quién y cómo está conectado. Entonces, este lóbulo que nos permite tener lo que llamamos comportamientos más humanos y más avanzados, dependen en gran parte de que estén bien conectados con el lóbulo temporal y con el lóbulo parietal, especialmente donde se asocia toda la información que entra por los sentidos. Entonces, fue un mini y resumen muy express sobre el lóbulo prefrontal. Nos vemos el siguiente jueves. Hablaremos del lóbulo temporal ahora. Así que, placer. Hasta la próxima.